El título de este mensaje es La doctrina del Evangelio. La doctrina del Evangelio. El Evangelio son las nuevas buenas o las buenas nuevas para todo el mundo. Sin embargo, el Evangelio puede ser pervertido y torcido, dice la palabra de Dios. Pero la Biblia nos muestra qué es el Evangelio. Mire, si yo le pregunto a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué me respondería? ¿Qué es el Evangelio? Sí, son las buenas nuevas, pero ¿de qué? ¿Las buenas nuevas de qué? ¿Qué es el Evangelio? Ahora, mucha gente no tiene ni la menor idea de lo que significa esto, y el problema está en que a veces no se enseña o no lo estudiamos en la palabra de Dios. Ahora, hace años estábamos evangelizando en la calle, vamos predicando en la calle, al aire libre, y estábamos en una esquina, varios muchachos en 4 esquinas, y a la esquina contraria mía había un muchacho, y salió un hombre de un restaurante, y él se le acercó y le quiso dar un folleto de la iglesia o de una invitación. Pero de pronto veo que el Señor tenía la Biblia del muchacho de nuestra iglesia y lo estaba enseñando, y el muchacho nomás meneaba la cabeza. Me lo estaba indoctrinando. Entonces miro al que son 4 esquinas. O sea, yo estoy en esta esquina, allá están unos hermanos, allá estos hermanos, y en la esquina así contraria, ahí está el muchacho a los pies de aquel hombre. Y le digo al muchacho que está aquí, ve a ver qué está pasando. Y el muchacho veo que hasta clase, mira, yo me encargo, órale. Y ahí va él. Pero de pronto veo que tiene a los 2 ahí a sus pies. Entonces está el tercero, que era mi hermano. No voy a decir cuál de ellos era, pero ahí estaba mi hermano. Le dije, ven, encárgate a ver qué está pasando. No, estos muchachos están mal. Y ahí va, y ahí tenía hasta mi hermano también recibiendo la nueva doctrina. Entonces voy yo, digo, esto está mal aquí. Voy y me la acerco, y en cuanto me ve, no sé por qué me dijo esto. Me dijo, ¿eres el pastor de estos muchachos? Yo tenía nada más 21 años en aquel tiempo, y le dije, yo mero soy el pastor de estos muchachos. ¿Qué está pasando aquí? Y él, lo primero que me dijo es, ustedes están predicando un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Sí, ustedes no predican el mismo evangelio que Cristo predicó. Y le dije, Señor, explíqueme, ¿cuál es este evangelio? Mire, dice él, si quieren, hay que entrar aquí, les puedo dar un estudio bíblico. Le dije, en un momentito, nosotros somos miembros de una iglesia, ahorita estamos evangelizando. ¿Qué es ese evangelio? Explíqueme aquí en la calle. Y él me dijo, el evangelio del reino de Dios. Ustedes predican otro evangelio. Pero yo le llevé a 1 Corintios capítulo 15. Leamos de nuevo lo que dice en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, ¿qué cosa dice Pablo ahí? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, ¿cuál es este evangelio? El versículo 3 lo explica. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando terminé de leer ese pasaje, el Señor se me quedó mirando un poco sorprendido. No había leído este pasaje. Dije, mejor que no viene a nuestra iglesia para que aprenda un poquito de la doctrina. Ahora mire, para muchos esto es el evangelio, esta parte que leímos, pero quiero decirle que es mucho más que esto. No solamente es la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, esa es una parte del evangelio, y ahorita se lo voy a comprobar y lo vamos a aprender, porque si nosotros creemos que este es el único evangelio que nosotros predicamos, hay gente que se ha inventado otros, como el reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, el evangelio eterno. Y han dicho que hay 3, 4, 5 diferentes o distintos evangelios, pero bíblicamente es el mismo. Todos ellos nos hablan de las buenas nuevas de Jesucristo. La palabra evangelio aparece más de 100 veces en las Escrituras. Aparece como evangelio, o como buenas nuevas, o como las nuevas. Ahora, el evangelio quiere decir las buenas nuevas o el buen mensaje. Las buenas nuevas o el buen mensaje. Repita conmigo, las buenas nuevas o el buen mensaje. Muy bien, vamos a ver entonces en estos pasajes que tenemos ahí algunas verdades acerca del evangelio. Escriba en primer lugar el significado del evangelio. El significado del evangelio. Hay una gran confusión porque, mire, hay iglesias que se llaman evangélicas. Y cuando yo escucho ese nombre, yo escucho qué bendición. Creen en el evangelio, predican el evangelio, pero después nos damos cuenta que tiene una doctrina contraria al evangelio. Entonces, muchas veces el hecho que tenga el nombre evangélico no quiere decir que en verdad están ellos levantando en alto el evangelio bíblico. Ahora, nosotros venimos, el fondo de mi familia, allá en el estado de Michoacán, mi bisabuelo fue salvo
Unos misioneros presbiterianos llegaron a nuestro pueblo, les declararon el evangelio y fue una transformación grande en ese pueblo. Hubo mucha gente reunida, mis abuelos ahí se casaron por los dos lados, o sea que mis 4 abuelos se casaron ahí crecieron mis papás. Y ellos se titulaban evangélicos. Ahora quizá para usted evangélicos tiene otro significado. Hay evangelistas, hay gente que dice cantamos cantos evangelísticos. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto? ¿Qué abarca esta palabra? Bueno, letra A escribe ahí, el evangelio tiene diferentes distinciones. Tiene diferentes distinciones o diferentes facetas. Mire lo que dice por favor Marcos, capítulo 1, versículo 1. Mire, la primera faceta es que el evangelio se trata de la vida de Jesús. ¿Cómo le llamamos a los primeros 4 libros en el Nuevo Testamento? Los 4 evangelios. ¿Por qué le llamamos los 4 evangelios? Porque nos declaran las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero los evangelios no se tratan solamente de la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Tratan de muchas cosas. Mire lo que dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces vemos que Marcos aquí en su primera frase, en el libro que él escribió, le llama el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a cubrir la vida entera de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es una distinción del evangelio? Se trata de Jesús. El evangelio tiene como Jesús su centro, tiene como Jesús como el núcleo de su mensaje es Jesucristo. Ahora miren lo que dice Marcos 14:9 acerca de una mujer que vino y le trajo una ofrenda a Jesús. De cierto os digo que donde quiera que se predique ¿qué dice ahí? Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Nosotros le ponemos este nombre entonces a los 4 libros, primeros 4 libros del Nuevo Testamento, evangelios, porque se tratan de Cristo. Y Cristo dijo cuando se predique este evangelio, o sea, esta historia, la historia de mi vida, la historia de lo que yo hice mientras estaba en la tierra, se va a contar lo que hizo esta mujer. Entonces vemos la primera faceta, la primera distinción es que trata de ¿qué? De Jesucristo, la vida de Jesucristo, pero también es el nacimiento de Jesucristo. Lucas 2, mire lo que dice del 10 al 11. Pero el ángel le dijo, no temas, porque he aquí os doy, ¿qué dice ahí? Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces otra distinción es que hay unas buenas nuevas que Cristo vino a nacer. Él vino a nacer y dice que es nuevas de gran gozo. Entonces, ¿está hablando aquí de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? No. ¿Está hablando aquí del reino de Dios? No. Tampoco. Entonces es una distinción. Ahorita vamos a ir al reino de Dios. Pero mire también lo que dice en Lucas 4:18. Nos habla acerca de su venida. Él iba a venir un día. Iba a ser causa de gran gozo porque es la nueva de la venida del Señor. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice ahí? Buenas nuevas. ¿A quiénes dice ahí? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Alguien sabe qué está citando aquí Jesús? ¿Mande? Sí, el Antiguo Testamento. ¿Cuál parte del Antiguo Testamento? Isaías. Está citando Isaías. Ahora, ¿qué parte de Isaías? Ahí le dejo la tarea. Pero mire, aquí vemos que otro aspecto de las buenas nuevas es que Cristo iba a venir, iba a sanar, iba a levantar al cojo, iba a darle la vista a los ciegos. Es una tremenda buena nueva que Él vino, iba a venir y vino. Nació, estuvo entre nosotros, pero también dice la Biblia que Él vino a establecer un reino. En Lucas 8:1 dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio de, ¿qué dice ahí? Del reino de Dios, y los 12 con él. Bueno, iba viniendo predicando un evangelio, se llama aquí el evangelio del reino de Dios. Ahora, no es, le vuelvo a decir, no es un evangelio distinto, sino que tiene una distinción dentro del mismo evangelio en sí. O sea, abarca más que solamente la muerte, o abarca más que el reino de Dios, y abarca más que la vida de Cristo, porque si usted lee hasta otros pasajes, tengo ahí 1 Timoteo 1 del 8 al 11, no vamos a ir ahí, pero aún las enseñanzas de Cristo son calificadas como evangelio. Ahora mire, voy a hacer una pausa ahí en el aspecto del reino de los cielos, porque hay un gran número de personas que enseñan que es un evangelio diferente. El reino de Dios
Aparece ahí en el libro de Lucas como reino de Dios, pero en Mateo aparece como el reino de los cielos. Ahora la pregunta, ¿es el mismo o es diferente? Hay gente que dice que el reino de Dios está en el cielo y el reino de los cielos va a ser aquí en la tierra. Pero es el mismo. Si usted ve, los compara pasaje con pasaje, son sinónimos, las mismas historias, las mismas frases, nada más que Mateo le puso reino de los cielos. Lucas y Marcos le pusieron el reino de Dios. Y Juan no usó esa frase. No estamos diciendo que no es importante, pero estamos cubriendo los 4 evangelios. Pablo habla mucho acerca del reino de Dios. Le llama el reino de Cristo, el reino de su amado Hijo. En un pasaje dice la Biblia que Pablo le predicaba a gentiles acerca del reino de Dios en Hechos 20-25, porque hay quienes enseñan que solamente el reino de Dios les pertenece a los judíos. Pero ahí nos enseña que aún el reino que se les prometió a los padres era también para nosotros, según lo que Pablo dice ahí en Hechos 20-25. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y el Espíritu Santo. Después dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces vemos que todas estas enseñanzas caen bajo la palabra o el ámbito del evangelio. Son las buenas nuevas. Todas estas cosas nos deben dar alegría. Ahora, ¿qué escuchamos aquí en nuestro país o en todo el mundo ahorita? Puras malas noticias. Escuchamos corrupción aquí, muertes allá, la economía esto y aquello. Mira, el mundo necesita buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesucristo, que podemos conocerle, podemos andar con Él, podemos caminar con Él, tenemos una mansión en la gloria, un reino inconmovible, dice la Biblia. Todo esto habla de las buenas nuevas, pero también incluye la muerte y sepultura de Cristo, la cual vamos a ver en un momentito. Ahora escriba letra B, el Evangelio era un misterio. El Evangelio era un misterio. Romanos 16:25 nos dice de esta manera: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del, ¿qué dice ahí? Del misterio que me ha sido oculto desde tiempos eternos. La Biblia dice ahí que ese evangelio llegó por una revelación. Era un misterio. ¿Qué es un misterio? Tengo una definición, si quiero leerla ahí arriba. Dice, se refiere a algo que permaneció oculto en el pasado y ahora se ha dado a conocer. Usted cuando lee la Biblia o cuando ve la Biblia, usted ya está sobre este lado y usted mira hacia atrás donde la Biblia ya está completa. Pero hay gente que vivía en los tiempos aún de Jesús y ellos miraban hacia adelante sin saber qué iba a pasar. No entendían la cruz, no entendían la resurrección. Aún los apóstoles, y ahorita les voy a explicar eso. Ahora imagínense la gente que vivía durante el tiempo de Isaías, diciendo, ¿de quién está hablando este hombre? Cuando escribió David los salmos y decía que no va a dejar su alma en el Seol, en el sepulcro para siempre, ¿de quién hablaba? Después cuando estaban los israelitas, regresemos más atrás, con Moisés, y Moisés les declaraba profecía, se va a levantar un profeta de en medio de ustedes, y esta gente nada más se rascaba la cabeza, estaban confundidos. ¿Por qué? Porque no tenían toda la respuesta, no tenían todo el cuadro completo. Y ese es el detalle de la gente que enseña el reino de los cielos o el reino de Dios y piensan que es otro reino. No, es que cuando ellos estaban en la tierra, todavía no se daba a descubrir el evangelio entero. Todavía no entendían este aspecto de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Mire lo que dice ahí en Efesios 6:19. Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Qué dice después ahí? El misterio del evangelio. Recuerde, eso se refiere a una verdad que había permanecido oculta hasta ahora, pero ha sido revelada por primera vez, mire, escuche esto, a los santos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles misterios? ¿Alguien sabe los misterios en la Biblia? El misterio de la encarnación de Dios, o sea, el nacimiento virginal de Cristo. Ese era un misterio, dice la Biblia. La muerte y la resurrección de Cristo era un misterio. La iglesia era un misterio. La Trinidad era un misterio. La unidad de los judíos y los gentiles era un misterio también. Pero para mí, para usted ya no hay misterios. Ya tenemos todo aquí en la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos quiso revelar, ya nos lo reveló. Entonces Dios ya nos dio a conocer todos los misterios. Y el evangelio era un misterio. ¿Es un misterio hoy? No, ya entendemos qué abarca el evangelio. ¿Recuerden qué abarca? La vida de Cristo, el nacimiento de Cristo,
Las enseñanzas de Cristo, la muerte y sepultura de Cristo y el reino de Cristo. Todo eso abarca o está incluido en el Evangelio y lo entendemos hoy porque ya se nos reveló por medio de los santos profetas y apóstoles. Mire lo que dice Lucas 18. Les decía que muchos no entendían esto antes de la resurrección de Cristo. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos y dice esto, versículo 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día, ¿qué dice ahí? Resucitará. Y usted diría, no, qué tremenda bendición. Pero miren lo que dice el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era, ¿qué dice ahí? Encubierta. Y no entendían lo que se les decía. Era un misterio. No lo entendían. No lo entendían, no porque no tenían el entendimiento del lenguaje del Señor. Dios no quiso revelárselos. Él mismo les estaba encubriendo el entendimiento. Pastor, ¿está diciendo que Él mismo los estaba manteniendo en la oscuridad? Sí, y eso lo comprobamos leyendo Lucas. Acompáñenme a Lucas en su Biblia, versículo 18. Lucas 24. Lucas 24. Vamos a leer del 44 al 46. Lucas 24. Aquí Jesús ya resucitó. Hace unos momentos estábamos leyendo que Él les había profetizado, voy a morir, voy a ser sepultado, pero voy a resucitar. Y aquí en Lucas 24 ya resucitó. Y miren lo que les dice en el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El 45 es la clave. Entonces, ¿qué hizo ahí? Les abrió el entendimiento, mire, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús ya se los había dicho, ya lo habían leído, pero no lo habían entendido plenamente porque era un misterio y Dios no quería que la gente lo entendiera hasta este momento. Entonces vemos claramente que el Evangelio era un misterio. ¿Es misterio el día de hoy? Ya no es misterio. Ya lo podemos ver claramente. Y los apóstoles entonces cuando predicaban, ellos usaban las mismas escrituras que habían leído por muchos años, quizás de niño cuando aprendían en la sinagoga, y ahora podían señalar Isaías, Jeremías, los Salmos, hasta los libros de Moisés, y ahora podían ellos ver a Jesucristo ahí. Era un misterio. El reino de Dios era un misterio. La vida de Cristo era un misterio. Todo esto eran misterios. La Trinidad era un misterio. La encarnación de Cristo era un misterio, pero ya no es misterio. ¿Y qué tienen todas estas cosas en común? Son el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya le di una lista de lo que es el Evangelio. No es solamente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ni tampoco hay diferentes evangelios distintos. Un evangelio para los judíos, un evangelio... A propósito, dicen algunos en Gálatas 2, dicen que a Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión y a mí la incircuncisión, y están diciendo que son dos diferentes evangelios. Pero si usted ve lo que predicaba Pedro en Hechos, era el mismo evangelio. Y él dijo, nosotros vamos a ser salvos igualmente, por gracia igualmente que ellos. Simplemente se le dio el encargo a Pedro a predicarle a los judíos, y el encargo principal de Pablo era a los gentiles. ¿Sí nos estamos explicando? Entonces, ¿usted cree en el Evangelio? Vamos a ver entonces, número 2, escriba ahí. Pues bueno, en primer lugar vimos el significado del Evangelio y en segundo lugar vamos a ver el Evangelio y nuestra salvación. El Evangelio y nuestra salvación. Vamos a hablar acerca entonces del aspecto o la distinción que trata con nuestra salvación. Aquí lo vamos a ver en Efesios 1:13 como el evangelio de nuestra salvación. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de qué dice ahí, de vuestra salvación, y habiendo, creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos aquí la corona del evangelio. Recuerde que el evangelio, las buenas nuevas, abarcan muchas cosas, pero esta es la corona, esta es la joya, la perla, la culminación de la vida de Jesucristo, porque los evangelios todos terminan con la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Entonces la Biblia nos enseña que este aspecto de la salvación nos salva, nos da la vida eterna. Regresemos a 1 Corintios 15, donde estamos leyendo hace unos momentos.
Este es el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvado? ¿Podrá una persona tener la seguridad y certeza de que Dios ya lo salvó? Según la Biblia nos enseña que el evangelio nos da esa certeza. El evangelio nos da esa seguridad. 1 Corintios 15, leemos de nuevo del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, mire, si retenéis las palabras que os he predicado, ¿qué dice ahí? Sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Antes de avanzar, quiero que usted note algunas cosas en este pasaje. La palabra de Dios dice ahí, en el cual también perseveráis. Esa palabra quiere decir en que te mantienes firmes. La palabra perseverar significa no moverse. Aún los santos en los últimos tiempos, ellos van a tener que mantenerse firmes en su fe para ser salvos. El que persevera hasta el final será salvo. No está hablando de obras tampoco, está hablando de perseverar en su creencia, en su firmeza de la doctrina. Por eso el siguiente pasaje dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice ahí? Sois salvos. Ahora mire, dice ahí, no, si no creísteis, en vano. ¿Qué quiere decir esa frase? O sea, si no creíste otra cosa. Porque Pablo le escribe a los Corintios, le dice, este es el mensaje que yo les prediqué. Este es el mensaje que yo recibí. Ahora, si ustedes creen otra cosa, entonces tú crees en vano. Cualquier otra creencia es vana, es vacía, no tiene validez. Y después les declara cuál es ese evangelio. Escriba letra A. Este es un evangelio que salva. Es un evangelio que salva. Recuerde que la corona del evangelio se centra en Jesús y su obra redentora. Un evangelio que salva. Acabamos de leer el versículo 2. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice ahí? Sois salvos. Aquí vemos el contenido de la salvación en cuanto al evangelio. Mira lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, o al bárbaro, o al gentil. La Biblia dice que es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. O sea que la persona debe creer el evangelio, debe recibir el evangelio. Por eso dice la Biblia ahí que tienes que recibirlo. 1 Corintios 15, oíste, pero también lo debes recibir. Ahora, quiero nada más explicarle esta frase. No estoy diciendo que estamos mal y usted está perdido, pero no debemos usar la palabra aceptar a Cristo. No, esa palabra no es una frase que aparece en la Biblia. La Biblia dice que Él nos aceptó a nosotros. Somos aceptos en el amado. Nosotros le recibimos a Él. Recibir es poner su confianza en Él. Ahora, aceptamos el evangelio, dice la palabra de Dios, y quizás son palabras sinónimas, pero hoy en día aceptar a Jesús para muchos tiene muchos significados diferentes. Yo le digo, yo te acepto a ti, hermano Eder. Te acepto como eres, ¿verdad? Pero ese es el concepto que la gente tiene a veces de aceptar a Jesús. Pero yo digo, ay, hermano Eder, me di cuenta que vas a tomarte un examen. Yo creo en ti, hermano Eder. ¿Qué le estoy diciendo a él? ¿Creo que existes? Es lo que estoy diciendo, hermano Eder, yo creo en ti. ¿Verdad que eso es lo que quiere decir? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué significa que creo en una persona? Que confío en una persona. Entonces, mire, si yo le digo a mi hija, ve a hacerte unos waffles, yo creo en ti. Y si me quema la casa, pues yo puse mi confianza en él. Entonces yo le voy a decir a mi hija más bien mejor, yo no creo en ti, hija, yo no creo que puedes hacer eso. No estoy negando su existencia, lo que estoy diciendo es que yo no creo que eres capaz de hacer esa obra. Y la gente dice, nada más por creer, yo puedo creer en la existencia de Cristo, sí, pero no se trata nada más de creer intelectualmente de la obra que Cristo hizo. Porque hay muchas religiones que afirman saber o creer que Cristo murió, lo sepultaron y resucitó. La diferencia es poner su confianza, que eso es lo que nos salva. Ese es el poder de Dios para salvación. La Biblia le llama esto el evangelio de la gracia. En Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio. Miren la última frase, ¿de qué dice ahí? Del evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos aquí, este pasaje nos enseña que es un evangelio por gracia, una salvación
por gracia. Efesios 2.8, ¿se lo saben ya de memoria? Vamos allá según no lo sabemos. Efesios 2.8 dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y usted puede ver a través de todas las escrituras que la salvación es un regalo que Dios nos da, es algo gratis, es algo que recibimos. El dador en su amor nos da este regalo sin reclamos, sin esperar nada a cambio. Eso se llama gracia. Y la salvación dice que viene por un evangelio. Las buenas nuevas es porque es una salvación de gracia. Qué bendición es poder ver que la Biblia enseña una salvación de gracia. Y dice Efesios, no de obras. Porque si fuera por obras, va a ver un momentito, estamos bajo maldición. Pero la Biblia también le llama el evangelio de la paz. Hechos 10:36 dice así. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, ¿qué cosa dice ahí? El evangelio de la paz. Mire, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, ¿por qué le llama el evangelio de la paz? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Por qué es buenas nuevas? ¿Cómo nos trae buenas nuevas? Porque nos trae la paz. Ahora, no trata de una paz interior, sino la paz entre el pecador y el Dios Santo. Así lo dice en Romanos 5, del 1 al 2. Romanos 5, 1 al 2. Dice así: justificados o declarados justos, es otra palabra para salvo, pues por la fe, ¿qué tenemos ahí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué tremendo pasaje. Si usted lee el contexto, nos dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Porque éramos enemigos de Dios, porque Dios Santo no podía permitir el pecado. Había entonces una separación. Cuando la Biblia dice muertos en pecado, habla de una separación. Recuerde que muertos en pecado no quiere decir que no es capaz de responder. Porque le dice la Biblia que había un hijo pródigo que estaba muerto, pero ahora está vivo. ¿Alguna vez estaba muerto, inconsciente? No. Después le escribe a la iglesia de Esmirna, me parece, que tienes testimonio de que estás vivo, pero estás muerto, le dice. Estás separado de mí. Pero ahora, por medio de Cristo, nos reconciliamos y ahora tenemos paz. Ahora aquí el mundo, cuando tiene riñas con otro país y después se quieren arreglar, ¿qué hacen o qué firman? Un trato de paz. Pero en verdad nada más es una tregua, ¿no? Porque al rato otra vez empiezan las guerras. Pero ahí le dice que en Cristo nos hemos reconciliados. Reconciliar significa de enemigos a amigos. Es el evangelio de la paz. ¡Qué bendición es este evangelio! Acompáñenme en su Biblia, Hechos 10:36. Vamos a ver qué es el evangelio del perdón de pecados. Son buenas nuevas porque Dios nos quiere dar el perdón de pecados. Dice Hechos 10:36. Aquí ahora está predicando Pedro a un grupo de gentiles, a un hombre llamado Cornelio con sus amigos y familiares. Y les dice esto en el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, ¿qué cosa? El evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es Señor de todos. Pero salte conmigo al 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se nos anuncia, ¿qué cosa dice ahí? El perdón de pecados. Y el 39 dice, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y por último leamos el versículo 43. De este dan testimonio, hablando de Jesús, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Entonces aquí Pedro empieza a predicarles el evangelio y les dice que el evangelio también incluye el perdón de pecados. Las buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque Él nos quiere dar el perdón de pecados por medio de Jesucristo. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque es una salvación por gracia. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque es una salvación que nos trae la paz con Dios. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque Dios promete perdonarnos todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estas son las buenas nuevas. Estamos hablando en este aspecto, las buenas nuevas de nuestra salvación, el evangelio de nuestra salvación. Y si usted lee Romanos 1:16, dice que es para todo aquel que cree. Está al alcance de toda persona que crea. ¿Nada más creer intelectualmente? ¿Qué tal si oye? Hay mucha gente que oye, escucha. Yo he compartido el evangelio con mucha gente y lo he contado aquí varias veces, pero una vez con el hermano Miguel le compartimos el evangelio a un hombre que creía en la religión tradicional. Y pues nosotros amamos a la gente, les queremos predicar el evangelio. Y el Señor, pues, muy amable, escuchó todo. Mire, le hacía preguntas y las entendía bien, las respondía bien. Bueno, sí leí, entiendo lo que dice la Biblia, ya entiendo lo que dice ahí. Y le dije, Cristo murió por ti. Dice, sí, eso lo entiendo. Y resucitó para darte vida eterna, lo creo. Cristo pagó por todos tus pecados, qué bendición. ¿Crees esto? Dijo, no. Me dio una respuesta excelente. Él mismo me la repetía, quizás la expresaba hasta mejor que yo. Y me decía, no lo creo. Le dije, ¿y qué te detiene o qué? Quiero saber por qué no lo crees. Y él dijo, es que no puedo dejar mi religión. No me voy a cambiar. Aquí me inculcaron, aquí me enseñaron y como esto me voy a quedar. Y el hermano Miguel y yo nos fuimos perplejos. Me ha tocado compartir el evangelio con gente que dice que no cree en Dios, Dios no existe. Y me dicen, no, yo no creo eso. Le dije, ¿te gustaría saber? Nada más, para que ya puedas poner una palomita, que ya sabes qué es lo que nosotros creemos. A ver, me dice. Al terminar, very nice, bien bonito, pero no lo creo. ¿Y por qué no? Y dice, es que Dios a mí no me quiere. ¿Cómo dice que Dios no te quiere? Sí, Él no quiere a los homosexuales, me dijo él. Entonces yo rechazo a tu Dios. Si a Dios no le gusta mi vida, pues yo rechazo a tu Dios. Entiendo lo que está diciendo, entiendo eso y dice, lo rechazo. Entonces la gente rechaza. La Biblia dice que el que rehúsa creer, el que no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No se trata nada más de entender, tiene que también creer. Así lo dice Hebreos 4:2. Mira lo que dice así la Biblia. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos. Pero mire lo que dice la siguiente frase. Pero no les aprovechó el oír la palabra, de nada les sirvió. ¿Por qué? Por no oír, ¿qué dice la siguiente frase? ¿Acompañada de qué? De fe en los que la oyeron. La palabra ahí acompañada puede ser también leída mezclada. No fue mezclada con fe. La oyeron, pero no creyeron. La escucharon, pero no creyeron. La entendieron, pero no la creyeron. Eso no se trata nada más de escuchar. Se trata de creer, de recibir, de verdad decirlo de corazón. Yo lo creo, creo que Cristo murió por mí. Cristo fue sepultado y resucitó por mí para darme vida eterna, para pagar por mis pecados. Si usted lo cree, dice Pablo, sois salvos. Si no creíste otra cosa, si no creíste en vano. Está al alcance de todo aquel que cree. Le voy a leer algunos versículos, nada más escuche, si usted lo quiere anotar, lo puede anotar o lo puede escuchar después. 1 Timoteo 4:10 dice que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 4, del 4 al 6, dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Y el versículo 6 dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 de Juan 2:2 dice la Biblia que Cristo Él es la propiciación por nuestros pecados, mire, y no solamente de los nuestros, sino también los de todo el mundo. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, mire, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, mire, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tito 2:11 dice la Biblia que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Juan 1:9 dice la Biblia que esa luz, Cristo, alumbra a todos los hombres. Estos pasajes nos indican que la salvación está al alcance de todos. Él es el Salvador de todos, pero mayormente
de los que creen. Es la propiciación de nuestros pecados, los creyentes, pero no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero nadie va a ser salvo a lo menos que oiga y crea. ¿Usted ya escuchó? Dice, sí, pastor, lo acaba de decir ahorita. ¿Ya creyó? ¿Creyó en el Evangelio? ¿Lo ha recibido? Si usted ha creído, lo ha recibido, la palabra de Pablo dice, sois salvo. Letra B, escriba ahí sus ingredientes. Los ingredientes del Evangelio de nuestra salvación. Hay 3 componentes en ello, ya lo sabemos, lo hemos ya mencionado. Habla primeramente de la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, dice la Biblia, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa que murió por nuestros pecados? ¿Qué implica esta muerte? Primera de Pedro 3:18 dice así, porque también Cristo padeció una sola vez, ¿por qué dice ahí? Por los pecados. Mire, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Me encanta esa frase, el justo por los injustos, el bueno muriendo por los malos. Porque en verdad usted y yo somos malos, somos pecadores. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre y atravesó toda la raza humana, de tal manera que tenemos una naturaleza pecaminosa en la carne. Siempre vamos a pecar. ¿Quién aquí pecó hoy? Más bien, levante la mano el que no pecó hoy. Nadie va a levantar la mano, porque usted reconoce que todos somos pecadores y Cristo vino a morir por los pecadores. Mire, el problema de los fariseos es que ellos no creían que necesitaban a Jesús. Por eso el Señor decía, el que piensa que no tiene necesidad de médico, no va a acudir al médico. Pero Cristo no vino para los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Y la verdad es que todos estamos enfermos, tenemos la enfermedad del pecado. Tenemos un virus más peligroso que el coronavirus, y es el virus del pecado. Todos lo tenemos. Pero dice la Biblia que Cristo murió una sola vez por los pecados. Nos enseña de nuevo, no necesitamos ritos continuos, no necesitamos estar repitiendo y otra vez y otro sacramento y otro. Una sola vez por todas, dice la palabra de Dios. Y Cristo murió, dice, en la carne, murió. Pero después de que Él murió, la Biblia dice que lo sepultaron. Pero antes de sepultarlo, esta muerte era predicha o profetizada. Pero miren lo que dice Isaías 53, del 4 al 5. ¿Sí está ahí? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando figurativamente del pecado. Note que dice ahí que Él fue herido por nuestras rebeliones. Hay pecado que usted y yo cometemos sin saber que es pecado. Yo puedo decirle, hermano, ¿qué pasó con esto? Usted hizo, y usted es nuevo en el Señor. Yo no sabía que eso era pecado, pastor. Yo no sabía que pues mentirle a la policía que no tengo papeles es pecado, pastor. ¿No les gustó eso? Ok, vamos a ver otro. ¿Qué tal cambiar algo en los taxis? ¿Qué tal si pongo ahí que tengo un dependiente en México, pero el mismo contador nos dice, le mandas dinero a alguien para... Todo eso es fraude. A Dios no le agrada eso. Y si usted diría, yo no sabía que era pecado. Está bien, eso no le excusa. Hay pecado de ignorancia. Ahora, Dios va a tratar con usted un poquito más leve. A veces nosotros estamos conduciendo y nos queremos hacer los ignorantes. Y el policía nos detiene y hiciste eso. Y yo no sabía. No, perdone. No, verdad. Yo no sabía que era mal lo que hice. Y pues déme oportunidad. ¿Le va a interesar al policía? A veces se hace el piadoso usted, saca la Biblia, la pone ahí encima y... Bueno, mire, pecado de ignorancia es pecado aún. Le va a decir al oficial, es tu responsabilidad saber. Pero mire, la palabra rebelión, en el pasaje que leímos, es pecado que hacemos a propósito. Sabemos que es malo. Y Cristo murió por pecados, no por errores. Cristo murió por rebeliones, no vino por ignorancia, por cosas de ignorancia. Él vino a morir por pecados. Y fue un sufrimiento físico, sí, pero también fue un sufrimiento emocional, porque fue abandonado. ¿Quién le dio la espalda mientras estaba en la cruz? Aún el Padre mismo le dio la espalda, pero también era un sufrimiento espiritual, porque todo el pecado de la humanidad estaba siendo cargado sobre Él en ese momento. Esta era una muerte necesaria.
porque murió por nuestros pecados. Después dice la Biblia la sepultura de Cristo. Fue sepultado. No solamente murió por nuestros pecados, pero fue sepultado. Cuando Él murió, lo pusieron en una tumba prestada. No era una tumba permanente. Ni nombre le pusieron, pues no voy a estar aquí mucho tiempo. Pero mire, los fariseos decían, sus seguidores, Él decía que iba a resucitar y sus seguidores seguro van a querer robar el cuerpo. Entonces, ¿qué hicieron? Los fariseos fueron con Pilato y le dijeron, Señor, mire, escuchamos de este mentiroso que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué no pones unos guardias? Y aquel dijo, hagan lo que quieran. Sellaron la tumba. La sellaron quizás con cemento. De una forma la sellaron para que no se abriera. Y encima de ello pusieron unos guardias. Algunos han dicho que eran 6, 12 soldados. No era algo pequeño, no era algo leve. Pero aquel domingo en la mañana, y sí fue domingo porque así dice Mateo 28, Jesucristo, mientras estaba en la tumba, un ángel del cielo vino y los guardias cuando vieron a aquel ángel se desmayaron del temor, del temblor, porque tenía aspecto de relámpago, dice la Biblia, y él mismo quitó la piedra, el ángel, y se sentó encima de ella y la roca eterna salió. Es la resurrección de Cristo. Él fue sepultado, pero no se quedó ahí. Él murió, pero los lazos de la muerte no lo pudieron detener. Pensaban que ya le ganaron, pensaban que ya habían destruido a su enemigo, pero al tercer día Él se levantó con poder y gloria. Miren, muchos se han muerto, pero nadie se ha levantado. Muchos han dejado tumbas, han dejado escritos, pero Cristo es el único que aún vive para siempre. Él resucitó, pero ¿con qué fin? ¿Cuál es el propósito de esa resurrección? Mire lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos, ¿qué dice ahí? Salvos por su vida. Mire, para que nuestra salvación esté completa, depende de la resurrección. En la muerte, Cristo nos reconcilió. En la muerte, Él derramó su sangre para pagar el precio, pero nuestra salvación no depende de la muerte, sino de la resurrección. 1 Corintios 15:14 dice así. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, mire lo que dice la siguiente frase. Vana es nuestra predicación. Vana es también, ¿qué dice ahí? Vuestra fe. Y en otro pasaje, aún permanecemos en nuestros pecados. O sea, el hecho de que Cristo murió, si Él se hubiera quedado en la tumba, entonces no hubiera perdón de pecados. Tenía que resucitar. Ahora, escuche esto. Hoy escucho mucho expiación de pecados. Usted lea en la Biblia, eso no aparece en el Nuevo Testamento. Aparece en Hebreos. Y en Hebreos se le escribe acerca de los ritos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacía expiación de pecados, pero cuando Cristo vino no hay expiación de pecados. Cristo lava los pecados. Expiar habla de cubrir, en inglés le llaman atonement. Pero nosotros creemos en una salvación completa, bíblica, que Él nos lavó de todos nuestros pecados. Dice el pasaje, también en 1 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué dice ahí? ¡Wow! Esas son las buenas nuevas, que nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿No son buenas nuevas esas? Que un día vamos a resucitar juntos, así como Cristo lo hizo. Dice ahí, sabemos. ¿Qué significa sabiendo? ¿Qué significa eso? Confianza. Yo sé en quién he creído. Estoy seguro. Para que sepáis, escribe la Biblia. ¿Cómo podemos saber? Cristo lo dijo. La Biblia dice que el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. Y aunque estuviera muerto, vivirá. Decía, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Cuando usted muera, si es que sois salvos, usted va a estar en la presencia de Dios. No lo digo yo, así lo dice la Biblia. Me encanta leer las Escrituras y ver cómo Pablo nos dice, ausente en el cuerpo es estar presente con Cristo. Y el pasaje que dice, le decía la hermana de Lázaro, yo sé que en la resurrección voy a resucitar. Y dice, yo sé que en aquel tiempo me va a hacer una vida eterna. Le dice, no. Jesús dice, si tú crees en mí ahorita, tienes vida eterna. Y aunque estés muerta, vas a estar viva. Wow, decía, imagínense, ¿no es buenas nuevas eso? ¿Qué le dice el mundo? No, te mueres y se acabó. Te mueres y por eso vive la vida de lleno, porque nada más tienes una. You only live once, le decían a los muchachos hace unos años aquí. YOLO, ¿te acuerdas? Solamente vives una vez.
Y la gente quiere vivir su vida lo más que de lleno aquí en la tierra y Dios nos dice, no, vive aquí para la siguiente vida. Vive por las cosas eternas. Hay una vida eterna, una vida que nunca termina, una vida que nunca deja de ser. Y la Biblia dice que es una dádiva, es un don de Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vida eterna, una vida que nunca deja de ser. No esté muy cómodo aquí. No diga, no, aquí esta va a ser mi casita, voy a dejar aquí un legado terrenal. No, deje un legado espiritual eterno. Llévese al cielo lo que se puede llevar al cielo. ¿Qué se puede llevar al cielo? Y no me malentienda, ¿ok? No me malentienda y decir, entonces vamos a vivir como pobres. No, no estoy diciendo eso. El Señor le bendice a usted. Usted puede vivir en un lugar bonito, comprarse buenos autos, todas las cosas. ¡Qué tremenda bendición! Los que no podemos, Dios nos enseña a contentarnos con lo que tenemos. Pero dice la Biblia que si Dios nos bendice, disfrutemos las cosas que Dios nos dio. Pero todas esas cosas que Dios nos da debe ser un medio para un fin, no el fin en sí. Le decían a Rockefeller, el primer millonario en el mundo, ¿qué es lo más importante en este mundo? Él decía, $1 más. $1 más. Y el creyente debe vivir por una alma más, alcanzar a uno más, compartir el evangelio a otro más. Porque las cosas que tenemos aquí en la tierra, dice la Biblia, desnudo llegamos, seguramente nada nos vamos a llevar. ¿Qué nos podemos llevar? Las almas perdidas. Podemos llevarnos a la gente a la gloria. Así lo dice, llevar mucha gente a la gloria. Pablo para eso se esforzaba. Él predicó el evangelio en por lo menos 13 diferentes regiones. Y él decía, yo quiero predicar el evangelio para que más gente conozca al Señor. Dice, al judío me hago como judío para salvarlos, como el gentil me hago gentil para que ellos también sean salvos. Esa era su vida de él. Él decía, yo vivo para que la gente conozca del Señor. Así que eso es lo más grande, más grandioso que le podemos dar a Dios en esta vida. Pero usted puede tener confianza. Por eso la diferencia es a los que predican el evangelio. ¿Sabe por qué lo predican? Porque saben, tienen confianza. Una persona que no sabe qué va a predicar. Bueno, yo pienso que podrá ir. ¿Va a hablar con confianza? No. Usted tiene confianza. Ya le ha dicho a otro. No tengo tanta confianza, pastor. Hace falta entonces acercarnos más al Señor, conocer un poquito. Mire, cuanto más conozca el evangelio, lo que hemos hablado aquí, le va a ser mejor para usted, va a ser más fácil a usted poder compartir el evangelio con otro. Vamos a hacer un repaso. En primer lugar vimos el significado del evangelio. En segundo lugar vimos el evangelio y nuestra salvación. Pero por último vamos a ver un evangelio falso. Un evangelio falso. Le pido que me acompañe a Gálatas capítulo 1. No voy a demorar tanto este punto porque los domingos por la noche estamos tratando acerca de Gálatas y acerca del evangelio o un evangelio falso. Gálatas 1, leamos lo que dice la Biblia del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice ahí? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, mire, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito, una condenación al infierno. Dice el 9, como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Note lo que este pasaje está diciendo. Dice ahí que hay un evangelio diferente. Hay un evangelio que ha sido pervertido. Le llama otro evangelio y fue enseñado por otro, uno que no fue enviado de Dios y no habla conforme a las sanas palabras de Jesucristo. Escriba ahí, letra A, enseña de otro Jesús. Enseña de otro Jesús. Miren lo que dice 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando, ¿a quién dice ahí? A otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, mire, ¿otro qué? Evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vemos ahí de nuevo que el evangelio se puede aceptar.
Jesús se recibe. Pero dice ahí que hay otro Jesús. Dice ahí que hay otro Espíritu y otro Evangelio. ¿Quién es ese otro Jesús? ¿Hay otros que se pasan como Jesús? Quizás sí. Pero el otro Jesús simplemente está hablando, recuerde, ¿qué significa el Evangelio? ¿La vida de quién? Jesús. El nacimiento de Jesús. La encarnación de Dios. Todo eso es el Evangelio. Y si alguien pervierte eso, esa definición que vimos a través de las Escrituras, se convierte en otro Evangelio. Un Evangelio pervertido. En otras palabras, ¿qué creen de Jesús? ¿Fue encarnado? Si usted lee Primera de Juan ha sido uno de los libros que ha confundido a más gente, incluyendo a su servidor cuando yo estaba creciendo. Me tocó leerlo muchas veces, pero me di cuenta que Primera de Juan es una respuesta a los falsos maestros que andaban en medio de los lectores de Juan. Por eso decía ahí, si viene otro, es anticristo. Dice, esto os escribo porque hay quienes os engañan. La palabra ahí aparece, hay una persona o personas que estaban engañándoles. Y una de las cosas que decían es que Cristo no vino en carne. Esto es lo que enseñaban los gnósticos. Y le decían, como Cristo no vino en la carne, porque la carne es mala, le decían, tú puedes vivir como a ti te plazca, a cabo tu espíritu ya es salvo, pero tu carne es pecaminosa la carne es. Así que no importa cómo vivas. Y dice, no, si alguno dice, ¿se acuerdan de eso? No lo está diciendo para los creyentes, lo está diciendo para los falsos que les enseñaron falsa doctrina. El pasaje dice, ustedes han vencido porque creen en Jesús, pero ellos enseñan otra cosa. Entonces, mire, usted tiene que ver, otro evangelio implica otro Jesús. Un Jesús que no es Dios. Un Jesús que no resucitó. Hay quienes enseñan que Cristo no resucitó. Dicen que es el Hijo de Dios. Dicen que es un simple profeta, uno de los profetas de Dios. Era un profeta aún de Mohammed. Eso es un evangelio falso. ¿Qué creen de Jesús? Mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. La próxima semana vamos a ver la doctrina de Dios 3 en 1. Dios es tres. Mira, hay extremos acerca de Jesús. Dicen algunos es hijo de Dios y nada más. Es un ser creado, un pequeño Dios. Y otros dicen, ¿cómo es posible que ustedes crean en tres? Eso es ser un idólatra. No, ustedes creen en tres dioses. Pero mire la enseñanza con el equilibrio bíblico y al ver todo el consejo de Dios, nos dice la Biblia claramente que Dios es uno. Pero hay un gran misterio que fue revelado. Dice ahí 1 Timoteo 3, versículo 16. Estamos ahí. E indiscutiblemente, ¿qué significa indiscutiblemente? No hay duda, no se puede negar. Yo no sé por qué niegan esto. Dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Quién se manifestó en carne? Dios se manifestó en carne. Entonces aquí ya elimina a estos que dicen, no, Dios no es carne. Dios no se hizo hombre. Ese es el Hijo de Dios nada más. Entonces ya vemos que ellos han pervertido el evangelio, correcto. Porque es indiscutible. Esta enseñanza de que Cristo es Dios, la deidad de Cristo es clarita más. ¿Hay abogados aquí? ¿Algunos han ido a corte? ¿Sí? ¿Qué es lo que importa en la corte? ¿Lo que él dijo, aquello dijo o la evidencia? La evidencia. Si usted lee la Biblia, hay mucha evidencia que apunta y señala a Jesús como Dios. Mucho, demasiado. Es imposible negar la deidad de Cristo en las Escrituras. Pero por otro lado, hay quienes enseñan que es el mismo que nada más se cambia de sombrero. Juan Oscar, ¿usted es padre? ¿Es esposo? ¿Es hijo? ¿Su mamá, su papá? Pero es el mismo. Y algunos así explican la Trinidad. Pero así no es como la Biblia lo enseña. Lo enseña como distinto al Padre. ¿Con quién estaba hablando Jesús en la cruz? Con Él mismo, dicen algunos. Cuando Dios le dé el reino y se le va a entregar el reino al Hijo, ¿se lo va a entregar al mismo? O sea, la Biblia claramente nos enseña, solamente necesitamos un poquito de sentido común para poder ver que hay una distinción. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Cuando dice la Biblia que estaba siendo apedrado Esteban, él vio hacia el cielo. ¿Y a quién vio parado a la diestra del Padre? ¿Por qué no vio al Padre?
¿Sí me estoy explicando? Entonces, a veces ocupamos un poquito de sentido común y no decir es que la iglesia tradicional enseña eso y ustedes son trinitarios y empiezan a atacar simplemente como una reacción a una falsa doctrina. Pero mire, se enseñan de otro Jesús, que es algunos que enseñan que Jesús es hermano del diablo, que él y Lucifer eran hermanos. No sé si puede haber una más grande blasfemia, pero esas son las enseñanzas que corrompen el evangelio, un falso evangelio. Y letra B, por último, enseña otro medio de salvación. Enseña otro medio de salvación. No voy a explicar nada ahí, simplemente si enseñan algo diferente a lo que ya vimos, un evangelio por obras y no de gracia, un evangelio por mérito y no de fe, un evangelio una salvación que usted puede perder o abandonar, eso ya es un evangelio falso. Es un evangelio diferente al que el Señor nos ha enseñado. Vamos a hacer el último repaso. Vimos en primer lugar el significado del evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Las buenas nuevas, pero abarca diferentes distinciones, ¿verdad? En segundo lugar, vimos el evangelio y nuestra salvación. Le llama la Biblia el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, el evangelio que nos trae perdón de pecados. Y por último, vimos un evangelio o un falso evangelio, cuando enseñan a un Jesús diferente, otro medio de salvación. Así que concluimos con la enseñanza de la doctrina del evangelio. Vamos a hacer una oración, pido que me acompañe. Padre Santo, damos gracias porque tu palabra nos ilumina, nos da claridad, Señor, de la verdad del evangelio. Señor, quizás muchos de nosotros al crecer en alguna iglesia se nos enseñó, a mí se me enseñó que el evangelio para mí nada más era la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero tu palabra nos enseña que es mucho más que eso. Señor, gracias por el evangelio y verdad son nuevas de gran gozo. Nos gozamos por la vida de Jesús, que a pesar de que algún día vendrá, tendremos al Espíritu Santo y tu palabra para caminar con Jesús, conocerle mejor. Y qué maravilla es poder ver la vida de Jesús plasmada, Señor, en estos 4 evangelios. Gracias también, Padre, porque tu palabra nos enseña que el evangelio, Señor, es la salvación de nuestras almas, que Cristo murió y sí fue sepultado y resucitó. Y ahora por ello, Señor, nosotros podemos vivir una vida que te agrada a ti. Tenemos, Señor, parte en tu reino celestial, el reino de tu Hijo amado. Y Padre Santo, también damos gracias porque tu palabra nos enseña que tenemos una vida eterna. Y lo único que podemos nosotros llevarnos a la gloria es a otras personas. Así que danos el denuedo y el valor de predicar el evangelio como lo hicieron tus discípulos en el libro de Hechos y como lo hizo Pablo. Señor, qué celo tenía y qué ansias tenía por llevar el evangelio a los perdidos. Que nosotros también, Señor, entendamos que el evangelio es el poder, tu poder para salvación. No es, Señor, la política la que va a cambiar el mundo. No es, Señor, Padre, vemos claramente, no son reformas ni ayudas sociales, es el evangelio. Así que, Señor, ayúdanos a nosotros a echar mano, Señor, de la vida eterna y predicar el evangelio a los perdidos. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.